La fría brisa de la madrugada en Madrid me golpeaba la cara, pero no sentía nada. Bueno, no sentía el frío, porque todo lo demás era un torbellino de dolor y algo que apenas me atrevía a reconocer como esperanza. Estaba en los brazos de José, sí, de José Ramírez, el hombre del que nadie hablaba, el mismísimo silencio de la ciudad, al que había invocado por un número mal tecleado. Él me cargaba, con mis costillas rotas y mis pulmones quejándose a cada paso, por delante de sus hombres, que se abrían como sombras. El ascensor bajaba demasiado lento, o eso me parecía, cada piso una eternidad. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de su traje oscuro, y el olor, sándalo, pólvora, lluvia. Nada que ver con el perfume caro y pegajoso de Carlos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron a la calle, el mundo exterior se convirtió en un infierno. Luces rojas y azules bailaban en la oscuridad, pintando la calle del Roble con destellos de un color ominoso. Un coche de policía, con los faros a toda potencia, nos bloqueaba el paso. Y ahí estaba él, Carlos Navarro, mi marido, el detective, el hombre que, hasta hace unas horas, había jurado amarme. Salía del coche, con su camisa de vestir arremangada, la insignia brillando en su cinturón. Su cabello rubio, normalmente impecable, estaba revuelto, y su hermoso rostro, el que me había engañado durante años, ahora se retorcía de rabia. La mano le reposaba en su arma reglamentaria. «Aléjate de mi esposa, Ramírez», gritó, su voz cortando el aire de la calle vacía. Era la voz de un hombre acostumbrado a la obediencia, que nunca había oído un no. José siguió caminando, como si Carlos fuera un mueble, hacia el todoterreno negro del medio, donde Miguel, su segundo al mando, mantenía la puerta abierta. Con una delicadeza que no esperaba de alguien como él, me bajó al asiento trasero de cuero. Gimoteé un poco cuando mis costillas se movieron, el dolor subiendo como una ola. «Quédate aquí», me susurró. «Estás a salvo ahora». Luego cerró la puerta, sellándome dentro del vehículo blindado, y se giró para enfrentarse al hombre que me había destrozado. Desde el interior, veía a Carlos. Su mano seguía sobre el arma, y su cara pasaba por una gama de emociones: ira, confusión y algo que, para mi sorpresa, parecía miedo. Sí, miedo, porque Carlos Navarro, el detective estrella, sabía perfectamente quién tenía delante. En Madrid, todos conocían a José Ramírez. «Esto es un asunto doméstico», dijo Carlos, forzando la confianza en su voz. «Esa mujer es mi esposa. Está inestable, bipolar, delira. La estaba llevando a buscar ayuda cuando se escapó». José no lo dejó terminar. «Me ha dicho que tiene 3 costillas rotas». Su voz era suave, casi conversacional, pero cada palabra era un golpe. Posiblemente un pulmón colapsado, moratones en la garganta por estrangulamiento, cicatrices en los brazos de hace meses, de hace años. Inclinó la cabeza ligeramente. Malnutrición, consistente con abuso a largo plazo. La máscara de confianza de Carlos se resquebrajó. Se cayó. Es torpe. Siempre lo ha sido. «Mira, Ramírez, no sé por qué te metes en esto, pero no quieres problemas con la policía. Entrégamela y olvidamos que esto pasó». «No, no». El recuerdo de sus mentiras, la forma en que siempre me había culpado de todo, me revolvió el estómago. ¿Realmente había caído tan bajo? Sentí una mezcla de rabia y náuseas. «¿Cuántas veces se cayó, detective?» La voz de José se volvió más baja, letal. «¿Cuántas veces cayó contra tu puño, contra tu bota? ¿Cuántas veces se cayó por las escaleras, se golpeó con puertas, tropezó con nada en absoluto?» La mano de Carlos se apretó en su arma. «Te lo advierto». 6 pistolas con silenciador se alzaron al unísono. Sus miras láser rojas dibujaron una constelación de muerte en el pecho y la frente de Carlos. Los hombres de José se materializaron de las sombras, formando un semicírculo de intención letal. Carlos se quedó paralizado, el color se le escurrió de la cara, mientras la realidad de su situación finalmente penetraba su arrogancia. Estaba superado en número,
superado en armas, y de pie ante un hombre que había construido un imperio sobre los huesos de quienes lo desafiaban. «No puedes hacer esto». Carlos apenas pudo respirar. «Soy un policía. Tengo refuerzos en camino. Yo tengo...» José dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo a centímetros de la cara de Carlos. «Eres un policía», asintió José, su voz apenas un susurro. «No puedo matarte esta noche. Demasiado papeleo». Una sonrisa fría asomó a sus labios. «Pero hay cosas peores que la muerte, detective». José levantó 2 dedos. El gesto fue pequeño, casi perezoso, como el de un hombre que llama a un camarero o despide a un sirviente. Pero sus hombres entendieron su significado al instante. 2 de ellos se movieron antes de que Carlos pudiera reaccionar. Los sujetaron de los brazos, se los torcieron a la espalda y lo hicieron caer de rodillas sobre el frío asfalto. Su arma reglamentaria fue arrancada de la funda y arrojada a un lado como basura. «¿Qué diablos hacéis?». La voz de Carlos se quebró, la arrogancia finalmente dando paso al miedo. «Soy un policía. No podéis hacer esto. Tengo una radio. Los refuerzos ya están en camino. Estás cometiendo un error enorme, Ramírez». José caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando en la calle silenciosa. Se detuvo justo delante de Carlos y se arrodilló, poniendo sus caras al mismo nivel. Tan cerca, podía ver el sudor perlado en la frente de Carlos, podía ver el pulso rápido saltando en su garganta, podía ver, bajo el terror, la misma cruel prepotencia que le había permitido a este hombre destrozar a una mujer durante 4 años y dormir plácidamente todas las noches. «Esta noche no eres un policía, Carlos», dijo José suavemente. Su voz era casi tierna, íntima, como un secreto compartido entre viejos amigos. «Esta noche eres solo un hombre que golpea a las mujeres». Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. «Escúchame. Lo que sea que te haya dicho, miente. Está loca. Ella...». Vi sus costillas. La voz de José se mantuvo tranquila, conversacional. Vi sus cicatrices. Vi lo que le hiciste a su garganta. Se inclinó más cerca. Y vi sus ojos, los ojos de una mujer que ha estado viviendo en el infierno. «La dejaré en paz», balbuceó Carlos, su compostura desmoronándose por completo. «Lo juro por Dios, no la volveré a tocar. Firmaré los papeles de divorcio. Desapareceré. Por favor». José se puso de pie. Miró a Carlos Navarro, el chico de oro, el detective condecorado, el marido amado, arrodillado en la calle como un mendigo. Luego se volvió hacia Miguel, que esperaba con paciente quietud. «Rómpeles las manos», ordenó José. Su tono no contenía emoción, ni satisfacción, ni rabia, solo una certeza fría y absoluta. «Ambas. Asegúrate de que nunca más vuelva a empuñar un arma ni a tocar a una mujer». «¡No!», gritó Carlos, forcejeando contra los hombres que lo sujetaban. «No, por favor, haré lo que sea. Yo...». José ya se estaba alejando. Detrás de él escuché los sonidos, la lucha, el sollozo de súplica. Luego el crujido seco y húmedo de huesos rompiéndose bajo una presión deliberada. El grito de Carlos desgarró la noche, agudo, áspero e inhumano. Luego otro crujido, otro grito, los sonidos de la justicia o la venganza. José había dejado de distinguir entre ambos hacía mucho tiempo. Llegó al todoterreno y abrió la puerta trasera. Me acurruqué contra el lado opuesto, con la cara pálida como la tiza, el cuerpo tembloroso. Lo había oído todo. José se deslizó en el asiento a mi lado y cerró la puerta. El interior quedó en silencio. El cristal blindado apagando los continuos lamentos de Carlos a un sonido distante, casi onírico. Lo miré fijamente. Mi ojo bueno estaba abierto de par en par, en shock, lleno de algo que no podía descifrar del todo. «¿Qué hiciste?», susurré. José me sostuvo la mirada sin pestañear. «Resolví el problema». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Afuera, los gritos de Carlos se desvanecieron en gemidos, luego en silencio. Los hombres estaban terminando su trabajo. Mis labios temblaron. Una lágrima se deslizó por mi mejilla magullada, no por miedo, me di cuenta, sino por algo completamente distinto. Alivio, incredulidad
El peso abrumador de 4 años finalmente se levantaba de mis hombros. José se volvió hacia el conductor. «Llévanos a casa». El convoy se alejó de la acera, dejando a Carlos Navarro destrozado y sangrando en el asfalto. La noche de Madrid nos engulló por completo, y yo, por primera vez en 4 años, respiré sin dolor. Pero ¿cómo diablos llegué aquí? Hace solo unas horas, la cosa era distinta, o quizá fueron más. Con Carlos, el tiempo siempre se difuminaba. Debería saber la fecha exacta, el día de la semana, pero mi cabeza es un lío. ¿Fue martes? O quizás era miércoles cuando todo empezó a romperse del todo. Recuerdo la sensación helada del suelo de mármol de la cocina bajo mi mejilla, el sabor a cobre en la boca. 3 costillas rotas, los pulmones colapsando lentamente. Las manos de Carlos, las que habían jurado amor eterno, me habían intentado matar esta vez. Casi lo consigue, con las manos temblorosas, la sangre goteando sobre la pantalla agrietada de mi viejo móvil. Intenté mandar un mensaje a Ana, mi hermana pequeña, pidiendo ayuda, pero me equivoqué en un solo dígito. Ese mensaje nunca llegó a Ana. Llegó al teléfono personal de José Ramírez, el señor del crimen más temido de Madrid, conocido como El Silencio, porque nunca amenazaba. Solo actuaba. Ese teléfono no había recibido un solo mensaje en 4 años. No desde que su hermana gemela fue torturada hasta la muerte. Mi costilla se rompió con un sonido distinto. No un crujido limpio, como una rama seca bajo el pie. Fue un estallido húmedo y amortiguado, un sonido que vibró por todo mi torso, reverberando a través del músculo y el hueso antes de que mi cerebro registrara lo que había pasado. Escuché ese sonido antes de sentir el dolor. Luego, el aire salió de mis pulmones en una ráfaga violenta, reemplazado por una agonía blanca y ardiente que irradiaba de mi lado izquierdo como un incendio forestal consumiendo hierba seca. Me desplomé en el suelo de la cocina, mi mejilla presionada contra el frío mármol italiano que Carlos había insistido en importar de la Toscana. La cocina estaba impecable. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo la iluminación empotrada. Flores frescas en un jarrón de cristal en la isla central. Lirios blancos, mis favoritos, aunque hacía años que había dejado de notarlos. Las encimeras estaban impolutas, los platos guardados. Cada superficie pulida a la perfección. Desde fuera, este ático en la calle del Roble era un escaparate de éxito. El detective Carlos Navarro y su hermosa esposa, la pareja de oro, el sueño español envuelto en ladrillo visto y ventanales de suelo a techo con vistas al skyline de Madrid. Nadie veía la sangre que yo fregaba de las juntas a las 3 de la mañana. Nadie oía los sonidos que las paredes insonorizadas se tragaban por completo. Carlos estaba de pie sobre mí ahora, ajustándose los gemelos con meticuloso cuidado. Sus movimientos eran sin prisas, precisos, de la misma manera que podría enderezar un marco de cuadro torcido o quitar la pelusa de su chaqueta. Su rostro no mostraba rabia, ni furia retorcida, solo una leve decepción, como si yo fuera una mancha en su noche perfecta. Eso era lo peor de Carlos Navarro. Nunca gritaba. Nunca chillaba como los abusadores de las películas. Estaba calmado, siempre calmado, un hombre que sabía exactamente cómo infligir dolor sin dejar marcas visibles, casi siempre. Esta noche algo se había roto. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo en voz baja, examinando un pequeño rasguño en su zapato de cuero italiano. «Te lo dije, María, te lo dije sobre el teléfono». Yo había estado mirando una foto de Ana, solo una foto. Mi hermana pequeña sonriendo en una fiesta universitaria, las mejillas sonrosadas de alegría, rodeada de amigos que yo nunca conocería. Me había permitido 30 segundos de mirar esa foto. 30 segundos de recordar cómo era la felicidad. Carlos la había visto en la encimera de la cocina. Su insignia de detective atrapaba la luz. Junto a ella, una foto enmarcada de nuestra boda. Carlos con su uniforme de gala. Yo, de encaje blanco, ambos sonriendo para la cámara. La pareja perfecta. La hermosa mentira. Su teléfono zumbó. Lo miró, luego suspiró. La comisaría. Pasó por encima de mis piernas con la misma casualidad
con la que se podría pasar por encima de una rama caída. «Tengo que irme». Cogió las llaves del gancho junto a la puerta. Yo lo vi a través de mi visión borrosa por las lágrimas mientras se ponía la chaqueta. Se miraba en el espejo del pasillo. Se alisaba el pelo rubio. Se detuvo en la puerta, sin mirarme. «Si no estás en la cama cuando vuelva, terminaremos esta conversación». La puerta se cerró. El cerrojo se deslizó con un pesado clic, cerrado por fuera como siempre. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Yo me quedé perfectamente inmóvil. Conté los latidos de mi corazón. 1, 2, 3. Cada uno enviaba una nueva oleada de agonía a mis costillas destrozadas. Oí el ding del ascensor, el sonido distante de la puerta del garaje abriéndose, un motor arrancando, luego desvaneciéndose en la noche madrileña. Se había ido, por ahora. Presioné la palma de mi mano contra el frío suelo, sintiendo el temblor en mis propios huesos. Supe, con la claridad que solo llega al borde de la muerte, que esta noche terminaría de dos maneras. Moriría, o finalmente sería libre. No había tercera opción. 4 años tumbada en ese frío suelo de mármol. Sentí cada uno de esos 4 años presionando sobre mi pecho como piedras. Recuerdo cómo empezó. Una tarde de verano, 3 meses después de mi 23º cumpleaños, volvía a casa de mi turno de enfermera en el Hospital La Paz, cuando un hombre me arrebató el bolso, me empujó contra una pared y me puso un cuchillo en la garganta. Entonces, como algo sacado de una película, apareció un apuesto extraño con uniforme de policía. Atacó al ladrón, lo esposó, me ayudó a levantarme con manos suaves y ojos azules preocupados. El detective Carlos Navarro, mi héroe. Yo no sabía entonces que el ladrón era un informante de Carlos, que todo había sido un montaje, que Carlos me había observado durante semanas, aprendiendo mi horario, mi ruta a casa, esperando el momento perfecto para convertirse en mi salvador. Supe la verdad mucho más tarde. Para entonces, ya no importaba. La boda llegó rápido. Un torbellino de flores, champán y promesas susurradas en la oscuridad. Mis compañeros de trabajo decían que tenía suerte. Mis amigos decían que había encontrado un buen hombre, un protector, alguien que me mantendría a salvo. El primer golpe llegó en nuestra noche de bodas. Le había sonreído a su mejor amigo durante la recepción. Solo una sonrisa, un gesto educado y sin sentido de agradecimiento por su brindis. Carlos esperó hasta que estuvimos solos en la suite de luna de miel, la puerta cerrada, el champán sin tocar. «Lo miraste demasiado tiempo», dijo con calma antes de que su puño se conectara con mi estómago. Me dije a mí misma que fue un error, el estrés de la boda, demasiado alcohol, que nunca volvería a pasar. Pasó una y otra vez. Los moratones se multiplicaron como sombras extendiéndose por mi cuerpo. Aprendí a usar mangas largas en verano. Aprendí a aplicar corrector como armadura. Aprendí a sonreír a través de costillas fracturadas y labios partidos y la lenta muerte de todo lo que alguna vez había sido. Luego vino el embarazo. 24 años, 8 semanas, un diminuto latido parpadeando en la pantalla del ultrasonido. Por un breve y brillante momento sentí esperanza. Quizás un hijo lo cambiaría. Quizás podría amar algo en esta oscuridad. Carlos no quería un hijo. Me dio 3 patadas en el estómago. Recuerdo haber contado. 1, 2, 3. Luego vino la sangre y los calambres y la sala de emergencias donde los médicos trabajaron frenéticamente para detener la hemorragia. Me salvaron la vida. No pudieron salvar a mi bebé. «El daño es extenso», dijo el médico, sus ojos llenos de piedad. «Quizás nunca puedas concebir de nuevo». Yo le puse nombre a mi hija de todos modos. Lirio, una flor que nunca llegó a florecer. Después de Lirio, intenté huir. La primera vez, llegué a un refugio de mujeres en la zona sur de Madrid. Carlos me encontró en 6 horas. Me arrastró a casa por el pelo, y nadie lo detuvo. ¿Cómo iban a hacerlo? Cuando mostró su placa y explicó que su esposa mentalmente inestable se había escapado. La segunda vez, le rogué a una compañera de trabajo que me ayudara. Carlos se enteró. Me encerró en su sótano durante 2 semanas. Cuando finalmente me dejó salir,
Mi compañera de trabajo había renunciado y se había mudado a otra provincia. La tercera vez, la más reciente, casi lo logro. Billete de autobús a Valencia. Dinero escondido en mi zapato, un pie fuera de la puerta. Luego Carlos me mostró las fotografías. Ana caminando a clase. Ana en una cafetería. Ana riendo con amigos, sin saber que la estaban observando. Vuelve a huir, dijo suavemente, y la haré desaparecer. Yo dejé de huir. Ahora no tenía nada. Ni trabajo. Carlos me había obligado a renunciar. Ni dinero. Él controlaba cada céntimo. Ni amigos. Los había ahuyentado a todos. Nadie que creyera la palabra de una mujer histérica sobre la de un detective condecorado. Nada excepto Ana, mi hermana pequeña, la única luz que quedaba en mi oscuridad. Presioné la mano contra la cicatriz de mi abdomen, el lugar donde Lirio había vivido durante 8 breves semanas. No podía morir esta noche. Todavía no. No hasta que Ana estuviera a salvo. Con un sonido que era mitad sollozo, mitad oración, empecé a arrastrarme hacia el pasillo. El pasillo se extendía ante mí como un campo de batalla de kilómetros. Me impulsé hacia adelante con los antebrazos, mis costillas rotas gritando con cada movimiento. El suelo de madera raspaba mis codos, dejando rastros de piel viva, 3 metros hasta el baño. Bien podrían haber sido 10. Había sido enfermera durante 5 años antes de que Carlos me obligara a dejarlo. Conocía la anatomía, conocía el trauma, y sabía con certeza clínica exactamente lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. 3 costillas rotas. Podía sentir el roce de los fragmentos de hueso con cada respiración. Al menos una, probablemente, había perforado mi pleura, la delicada membrana que rodea el pulmón. El aire se escapaba a mi cavidad torácica, colapsando lentamente el pulmón debajo. Neumotórax. Sin tratamiento, me quedaban quizás 2 horas antes de que la presión aplastara mi corazón. Tosí y cobre inundó mi boca. Sangre, la escupí al suelo y seguía arrastrándome. Cada centímetro era agonía. Cada respiración era un cuchillo retorciéndose entre mis costillas. Manchas negras bailaban en los bordes de mi visión, amenazando con arrastrarme. Pero seguí moviéndome, arrastrándome hacia la delgada franja de luz debajo de la puerta del baño. El baño era mi único santuario, la única habitación del apartamento con una cerradura que Carlos aún no había destruido. Un pequeño descuido, uno al que yo había tenido cuidado de no llamar nunca la atención. Había estado guardando esta habitación, esta cerradura, para un momento exactamente como este. Mis dedos encontraron el marco de la puerta. Me arrastré dentro, cerrando la puerta con una patada detrás de mí. La cerradura hizo clic en su lugar, un sonido diminuto que se sintió como un trueno de victoria. Me desplomé contra el mueble del lavabo, mi pecho agitado, mi visión nublada. El baño era pequeño y frío, los azulejos blancos brillando bajo la dura luz fluorescente. Me miré un instante en el espejo, mejillas hundidas, mandíbula magullada, ojos que parecían de un cadáver. Aparté la mirada. Con manos temblorosas, busqué debajo del lavabo, mis dedos buscando el panel suelto que había descubierto meses atrás. Detrás de él, metido profundamente dentro de la tubería de desagüe, donde Carlos nunca pensaría en buscar, estaba mi secreto. Un viejo teléfono de tapa, una reliquia de otra era, comprado con dinero en efectivo en una casa de empeño 6 meses atrás. Lo había cargado en secreto, lo había escondido con terror. Nunca me había atrevido a usarlo hasta ahora. La pantalla se encendió. 12% de batería, suficiente para un mensaje, quizás 2. Mi primer instinto fue llamar al 112, pero aplasté ese pensamiento inmediatamente. La policía era la familia de Carlos, sus hermanos de azul. Lo había intentado una vez, al principio del matrimonio. Llamé desde el teléfono de una vecina con el labio partido y un ojo morado. Llegaron 2 agentes, compañeros de póker de Carlos. Se rieron de mi historia, me llevaron a casa, me entregaron a mi marido como propiedad perdida. Carlos me había roto la muñeca esa noche, un recordatorio de lo que pasaba cuando intentaba contarlo. No policía, no hospitales, nadie que pudiera conocer el nombre y la placa de Carlos. Solo una persona podía ayudarme ahora. Ana,
Cerré los ojos buscando en mi memoria. Había borrado todos los contactos de mi teléfono normal hacía meses. Carlos lo revisaba todas las noches, pero yo me había memorizado el número de mi hermana. Me lo repetía como una oración cada noche antes de dormir. 6, 7, 8, 5, 5, 5, 0, 1, 7, 7. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Abrí la aplicación de mensajes y empecé a escribir. 678. Mi pulgar tembló sobre el diminuto teclado, resbaladizo por la sangre de mi labio partido. Los números se borraron y se duplicaron ante mis ojos. 555. Una tos sacudió mi cuerpo y una agonía fresca explotó en mi pecho. Me mordí la lengua para no gritar, saboreando el cobre, sintiendo el cálido goteo por mi barbilla. 01. Mi visión se nubló. La luz fluorescente de arriba parecía palpitar, atenuándose y brillando al ritmo de mi corazón moribundo. Parpadeé con fuerza, tratando de enfocarme. 17. Mi pulgar resbaló. La pantalla estaba mojada. Sangre, lágrimas. Ya no podía distinguirlos. Entrecerré los ojos hacia el número que había introducido. 67787, suficientemente cerca. Tenía que ser lo suficientemente cerca. No tenía fuerzas para comprobar, para borrar, para empezar de nuevo. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del regreso de Carlos. Un segundo más cerca de la muerte. Abrí un nuevo mensaje y empecé a escribir. Mis dedos se movieron con una urgencia desesperada y torpe. Cada letra era una batalla. Cada palabra era una oración. Ana, me ha roto las costillas. No puedo respirar. Calle del Roble, 224, piso 4B, código 7749. No llames a la policía. Son suyos. Por favor. Miré las palabras en la diminuta pantalla. Mis últimas palabras. Quizás. Mi último grito al vacío. Presioné enviar. El teléfono hizo un pequeño sonido silbante y el mensaje desapareció en el éter digital, viajando a través de torres de telefonía y cables de fibra óptica hacia un destino que yo creía conocer. No noté el error. No vi que un dígito, solo uno, lo había cambiado todo. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo de azulejos con un golpe. No tenía fuerzas para recogerlo. Dejé caer la cabeza hacia atrás contra el mueble, las lágrimas brotando de las comisuras de mis ojos. El techo sobre mí parecía increíblemente lejano, blanco y en blanco como una página vacía. Pensé en Ana, 19 años, ojos brillantes, llena de sueños, la niña que yo había criado después de que nuestros padres murieran, a la que había protegido a través de casas de acogida y residencias. Había trabajado doble turno para que fuera a la universidad. Ana no podía saber que su hermana se estaba muriendo en el suelo de un baño. Ana no podía cargar con ese peso. Pensé en Lirio, la hija que nunca sostendría, el diminuto latido silenciado antes de que realmente comenzara. Pensé en la vida que podría haber vivido en algún otro universo donde nunca hubiera conocido a Carlos Navarro. Una vida con risas y luz solar y manos que la tocaban con ternura en lugar de rabia. Por favor, susurré a nadie. ¿Alguien? ¿Quien sea? La oscuridad se acercaba, suave y pesada, prometiendo un fin al dolor. Entonces, distante, como en un sueño, el teléfono zumbó contra el azulejo. Mis ojos se abrieron de repente. ¿Me lo había imaginado? ¿Ya me había ido? ¿Ya estaba a la deriva en lo que viniera después? El teléfono zumbó de nuevo. Lo alcancé con dedos que sentí que no me pertenecían. A ver, hago una pausa aquí. Esto de los Ramírez, de José, es una locura, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién en su sano juicio se encuentra con un capo de la mafia por un mensaje mal escrito? En mi barrio, en Carabanchel, nos habríamos reído a carcajadas de una historia así. Diríamos, está de atar. Pero aquí es real. Y no sé si eso es bueno o malo. No sé si es una salvación o un paso más profundo hacia algo que ni siquiera entiendo. Quizá mi padre tenía razón cuando decía que no te fíes de los que vienen a ofrecerte el cielo. Él se refería a los vendedores de alfombras en el rastro, pero ahora lo entiendo de otra manera. Este castillo, estas promesas, todo suena demasiado perfecto, y perfecto no existe. Eso sí que lo aprendí.
A unos 20 kilómetros de Madrid, en una mansión que la mayoría de la gente fingía que no existía, José Ramírez estaba sentado solo en la oscuridad. Su estudio era una caverna de sombras, iluminada solo por una lámpara de escritorio de latón que proyectaba un charco de luz ámbar sobre montones de papeles, informes financieros, adquisiciones de propiedades, la maquinaria interminable de un imperio construido sobre sangre y silencio. Un vaso de Macallan 25 reposaba intacto a su lado. Lo había servido hacía 3 horas. No había dado un solo sorbo. José ya no bebía para disfrutar. Bebía para olvidar, y esa noche, olvidar se sentía como una traición. Fuera de los altos ventanales, Madrid brillaba como un joyero. Su joyero, comprado y pagado de formas que los ciudadanos honestos de la ciudad nunca entenderían. Tenía 36 años, valía más que algunos países pequeños, y era temido por todos los que conocían su nombre. Lo llamaban el silencio, porque José Ramírez nunca hacía amenazas, nunca alzaba la voz, simplemente actuaba. Y después, sus enemigos dejaban de ser problemas. Pasó una página del informe financiero, sus ojos escudriñando sin absorber. Los números no significaban nada esa noche. Nada había significado nada durante 4 años. Entonces el cajón zumbó. José se paralizó. El sonido volvió. Una débil vibración del cajón superior de su escritorio. Un cajón que nunca abría. Un cajón que contenía solo una cosa. Su mano tembló al alcanzar la manija. El gran José Ramírez, que había visto morir a hombres sin inmutarse, cuyas manos nunca habían temblado al apretar un gatillo, temblaba como un niño. Dentro del cajón yacía un viejo teléfono de tapa, plateado, arañado, antiguo para los estándares modernos. El teléfono de Isabela. Lo cogió y por un momento no pudo respirar. La pantalla se iluminó con una notificación. No la había visto en 4 años. Un mensaje nuevo. Su pulgar se movió por sí solo. Al abrir el texto, las palabras nadaron ante sus ojos. Ana, me ha roto las costillas. No puedo respirar. Calle del Roble, 224, piso 4B, código 7749. No llames a la policía. Son suyos, por favor. No era Isabela. Por supuesto que no era Isabela. Isabela estaba muerta, pero alguien había encontrado este número. Alguien se estaba muriendo. Alguien estaba pidiendo ayuda. Justo como Isabela había rogado una vez. El recuerdo le golpeó como un puñetazo físico. Isabela, su gemela, nacida 7 minutos después que él, pero siempre la que lideraba. Ella había sido luz donde él era oscuridad, risa donde él era silencio, la única persona en el mundo que conocía al hombre detrás del monstruo. Se había enamorado de un hombre llamado Marco Vitelli, un soldado de la familia Ramírez, alguien en quien José había confiado. Cuando la familia Vargas se la llevó, cuando la arrastraron de su apartamento en medio de la noche, Marco había estado allí. Marco había huido. 3 días después, José encontró el cuerpo de su hermana en un contenedor de envío en los astilleros. Lo que los Vargas le habían hecho en esos 3 días, él nunca lo había dicho. Simplemente había borrado a la familia Vargas de la existencia, un miembro gritando a la vez, pero borrarlos no trajo a Isabela de vuelta. Había mantenido su teléfono activo durante 4 años, pagaba la factura cada mes, cargaba la batería cada semana. No sabía por qué. Quizás esperaba un milagro. Quizás esperaba una señal de que el universo todavía tenía sentido. Ahora el teléfono finalmente había hablado. No la voz de Isabela, sino una mujer atrapada, rota, rogando a alguien, a cualquiera, que la salvara. La dirección estaba en un barrio lleno de policías. Esto era peligroso. Esto era una locura. Esto podía ser una trampa. A José no le importó. Escribió 3 palabras y pulsó enviar. Voy en camino. Luego cogió su otro teléfono y marcó el número que sabía de memoria. Miguel, dijo, su voz plana y fría como el hielo ártico. Prepara al equipo. Calle del Roble, 224. Ahora. Miguel Santini había servido a José Ramírez durante 15 años. Había visto al jefe ordenar ejecuciones sin pestañear. Lo había visto desmantelar familias rivales con la fría precisión de un cirujano extirpando un tumor. Nunca, ni una sola vez, había escuchado miedo en la voz de José. Hasta esa noche. Prepara al equipo.
Calle del Roble, 224. Ahora. 3 palabras, sin explicación, sin contexto. Solo esa voz, plana, dura y debajo de todo, algo desesperado. Miguel no hizo preguntas, simplemente se movió. 5 minutos después, 3 Cadillac Escalade negros esperaban con el motor encendido en la entrada circular de la finca Ramírez. 12 hombres estaban listos. Ex-Navy SEALs, ex-Delta Force, soldados que habían cambiado la bandera de su país por el dinero de José y encontrado el intercambio más que justo. Vestían equipo táctico negro, llevaban armas con silenciador y no hacían preguntas. En este mundo, las preguntas te mataban. José salió de la mansión como una sombra con forma. Vestía un traje gris oscuro, sin corbata, su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en mármol. Pasó el primer vehículo, pasó el tercero y subió al SUV del medio sin decir una palabra. Miguel se deslizó en el asiento a su lado. «Vamos», ordenó José. El convoy avanzó, las puertas se abrieron silenciosamente ante ellos y se deslizaron en la noche de Madrid. Sin faros, sin sirenas, 3 fantasmas negros deslizándose por calles vacías. Miguel estudió a su jefe en la oscuridad. José estaba rígido, la mandíbula apretada, los ojos fijos en algo que solo él podía ver. En su mano sostenía un viejo teléfono de tapa. Un teléfono que Miguel reconoció al instante, su estómago se encogió. «Jefe», dijo Miguel con cautela, «esa dirección es territorio de policías. La mitad de la policía de Madrid vive en ese barrio». «Lo sé. Si entramos haciendo ruido, tendremos insignias por todas partes en cuestión de minutos. Entonces entraremos en silencio». Miguel dudó. 15 años de lealtad batallaron con 15 años de instinto de supervivencia. «¿A quién estamos extrayendo?» El pulgar de José rozó la pantalla agrietada del teléfono de tapa. Alguien que envió un mensaje al número equivocado. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. «¿El teléfono de Isabela?», preguntó finalmente Miguel. José no respondió. No necesitaba hacerlo. Miguel exhaló lentamente y se giró hacia adelante. Fuera cual fuera esta locura, él seguiría. Siempre lo hacía. Ese era el trabajo. Ese era el juramento. La ciudad se difuminó tras los cristales tintados, farolas, escaparates, el destello ocasional de un coche que pasaba. Se movían como fantasmas por el laberinto urbano, invisibles e inevitables. José metió la mano en su chaqueta y sacó su arma, una Glock 19, empuñadura personalizada, silenciador ya acoplado. Revisó el cargador con facilidad practicada, los movimientos tan naturales como respirar. Esta arma había terminado con más vidas de las que le importaba contar. Esa noche podría terminar con más. No le importaba. «¿ETA?», preguntó. El conductor echó un vistazo al GPS. 12 minutos, jefe». José miró el teléfono de Isabela, el mensaje desesperado aún brillando en su pantalla. En algún lugar de la ciudad, una mujer se estaba muriendo, una mujer que había extendido la mano en la oscuridad y por algún giro del destino lo había encontrado a él. No le fallaría como le había fallado a Isabela. «Aguanta», susurró a la pantalla. «Aguanta». La inconsciencia regresó a mí en olas lentas y desarticuladas. No fue el despertar brusco y jadeante al que me había acostumbrado. El tipo en el que me incorporaba de golpe, con el corazón martilleando, esperando el puño de Carlos, o su voz, o su peso, presionándome contra el colchón. Esto era diferente, pesado, cálido, como hundirse en un baño de miel. Parpadeé y el mundo se enfocó. El techo sobre mí era increíblemente alto, adornado con intrincadas molduras de corona que parecían de un museo, no de un dormitorio. Una lámpara de araña de cristal colgaba en el centro, atenuada a un suave resplandor dorado. El aire olía a lavanda y a algo clínico, antiséptico. Me di cuenta de que era el olor de los hospitales, el olor de la curación. Intenté moverme y un dolor sordo palpitó en mi lado izquierdo, pero la agonía punzante había desaparecido, reemplazada por un entumecimiento flotante que hablaba de analgésicos de alta calidad fluyendo por mis venas. «Tranquila, señorita Soler». La voz era desconocida, femenina, clínica,
pero no desagradable. Giré la cabeza y encontré a una mujer sentada en un sillón de orejas junto a la cama. Tendría unos 40 y tantos años, con el pelo salpicado de plata recogido en un moño pulcro y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura de alambre. Una bata blanca cubría su blusa de seda. ¿Dónde estoy? Mi voz salió como un áspero carraspeo. Está en la finca de los Ramírez. La mujer se levantó y revisó la vía intravenosa que se enroscaba en mi brazo. Soy la doctora Elena Ruiz. Reparamos su neumotórax y le colocamos las costillas mientras estaba inconsciente. ¿Cuánto tiempo? 3 días. El tono de la doctora Ruiz era objetivo, pero sus ojos tenían un brillo más suave. Tenía 3 fracturas, una de las cuales había rozado la pleura de su pulmón. Había una hemorragia interna significativa. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Si hubiera esperado otra hora, señorita Soller, se habría ahogado en su propia sangre. 3 días. Miré el techo ornamentado, tratando de procesarlo. 3 días de oscuridad. 3 días de silencio. 3 días mientras Ana. El pánico me invadió como electricidad. Intenté sentarme, intenté balancear las piernas por el borde de la cama, pero mi cuerpo se negó a cooperar. El dolor se disparó por mis costillas y me derrumbé contra las almohadas con un grito. «Ana», jadeé. «Mi hermana está a salvo. ¿Dónde está? Carlos Su hermana está a salvo». La voz vino de la entrada, profunda, tranquila, con el peso de la certeza absoluta. José Ramírez estaba en el umbral, un hombro apoyado en el marco. Llevaba un suéter negro y pantalones oscuros, el pelo ligeramente revuelto. Las sombras bajo sus ojos sugerían que no había dormido bien. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había oído? Envié gente a su universidad la noche que la traje aquí, continuó, entrando en la habitación. Ha estado bajo mi protección desde entonces. ¿Dónde está? Necesito verla. Está aquí, en el ala este. José se acercó, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. No sabe que estás en la casa, por su propia seguridad. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Carlos tenía su teléfono intervenido, tenía vigilancia en su residencia, en sus clases, en sus amigos. La mandíbula de José se apretó. La estaba usando para rastrearte. Si Ana sabe dónde estás, si llama a alguien, le envía un mensaje a alguien, se lo cuenta a cualquiera, se convierte en un objetivo. Y tú también. Así que la dejo pensar que estoy muerta. La dejas pensar que estás desaparecida. Su voz se suavizó, apenas perceptible. La ignorancia es su escudo, María. Cuanto menos sepa, más segura estará. Me hundí de nuevo contra las almohadas, las lágrimas picándome en los ojos. Mi hermana pequeña estaba en algún lugar de esta enorme casa, probablemente aterrorizada, probablemente de luto, y yo ni siquiera podía abrazarla. Miré alrededor de la habitación, las sábanas de seda, los muebles antiguos, las flores frescas en la mesilla de noche, todo hermoso, todo caro, todo diseñado para consolar. Una jaula dorada, segura, sí, lujosa, sí, y absolutamente aterradora. Pasaron 5 días en un torbellino de sueño y silencio. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi suite de invitados, una hermosa prisión de cortinas de seda y muebles antiguos. La doctora Ruiz venía 2 veces al día a revisar mis heridas. Las criadas traían bandejas de comida que apenas tocaba, y las noches se extendían interminables, llenas de sombras y el eco de recuerdos de los que no podía escapar. La 6ª noche, el sueño se negó a llegar. Yacía en la enorme cama, mirando el techo, escuchando la casa respirar a mi alrededor. El reloj de la mesilla marcaba las 21:17 de la mañana. Mis costillas dolían con una persistencia sorda que los analgésicos no podían borrar por completo. No podía quedarme en esa habitación ni un minuto más. Moviéndome con cuidado, balanceé mis piernas por el borde de la cama y me puse de pie. El dolor era manejable ahora, un recordatorio más que un grito. Me envolví en una bata de seda y me deslicé al pasillo. La mansión era un laberinto de sombras y silencio. Caminé sin rumbo, arrastrando mis dedos por las paredes empapeladas, pasando puertas cerradas y nichos oscuros.
Mis pies descalzos no hacían ruido sobre las gruesas alfombras. Encontré la biblioteca por accidente. Las puertas estaban abiertas, derramando una luz cálida en el corredor. Me detuve en el umbral, conteniendo la respiración. Era magnífica. Estanterías de suelo a techo cubrían todas las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que brillaban como joyas. Una escalera rodante esperaba en una esquina. Una enorme chimenea dominaba la pared del fondo, las llamas crepitando y bailando, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa. Sobre la repisa colgaba un retrato. Una joven miraba desde el lienzo, su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar la habitación más oscura. Tenía los ojos de José, esa misma profundidad imposible, pero donde los suyos albergaban sombras, los de ella albergaban luz. Isabela. José estaba sentado en un sillón de cuero frente al fuego, un vaso de líquido ámbar reposando sin tocar en la mesa auxiliar. No llevaba chaqueta, su camisa blanca desabrochada en el cuello, las mangas remangadas para revelar los antebrazos con músculos. Parecía cansado, humano, vulnerable de una manera que yo no había visto antes. Estaba mirando el retrato con una expresión que me oprimió el pecho. Di un paso atrás, con la intención de retirarme, de dejarlo solo con sus fantasmas. Entra. Su voz era tranquila, pero me llegó. No muerdo. Dudé, luego crucé el umbral. Mis piernas me llevaron a la silla frente a la suya, y me dejé caer en ella, agradecida por su apoyo. Durante un largo momento, ninguno habló. El fuego crepitaba entre nosotros, llenando el silencio con calidez. ¿Es ella?, pregunté finalmente, con los ojos en el retrato. ¿Isabela? Sí, era hermosa. Lo era todo. José levantó su whisky, lo agitó, lo volvió a dejar sin beber. Amaba los libros, pasaba horas en esta habitación, perdida en historias. Le encantaba hornear. Era terrible en ello, pero nunca dejaba de intentarlo. Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. Creía en las cosas buenas, en los finales felices, en la gente. Su sonrisa se desvaneció. Se enamoró del hombre equivocado, un soldado de mi organización. Juró protegerla con su vida. La mandíbula de José se apretó. Cuando la familia Vargas vino a por ella, él huyó, la dejó atrás para salvarse. ¿Qué le pasó? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de pavor. La encontré en un contenedor de envío en los muelles, 3 días después de que se la llevaran. Su voz era hueca, áspera. Lo que le hicieron en esos 3 días, no se merecía nada de eso. Era inocente, pura, y le fallé. Sentí que las lágrimas se acumulaban detrás de mis ojos, no por mí, esta vez, sino por él, por el peso que llevaba. Yo tuve una hija, me oí decir. Las palabras surgieron sin permiso, impulsadas por la intimidad de la luz del fuego. Se llamaba Lirio. Estaba embarazada de 5 meses cuando Carlos... No pude terminar. Me decía que no merecía ser amada, susurré. Todos los días, durante 4 años, me decía que no valía nada, que estaba rota, que nadie me querría nunca. Miré mis manos. Le creí. Los ojos de José encontraron los míos. En sus profundidades vi algo ardiendo. No lástima, no compasión, sino rabia, fría, controlada, absoluta. El hombre que te dijo eso, dijo suavemente, no merece respirar. Alcanzó la mesa auxiliar y cogió un libro de bolsillo desgastado. Su lomo estaba agrietado por incontables lecturas. Me lo tendió. Este era el favorito de Isabela, dijo. Ella quería que lo leyera. Nunca lo hice. Tomé el libro, sintiendo su peso, su historia. Quizás puedas leerlo por los dos. Nuestros ojos se encontraron a través de la luz del fuego, y por primera vez en 4 años sentí algo que había olvidado que existía. Me sentí escuchada. La mañana siguiente, José me encontró en la biblioteca. Me había quedado dormida en el sillón, el libro de Isabela aún aferrado a mi pecho. El fuego se había reducido a brasas. Se quedó en la entrada durante un largo momento,
observando el suave ascenso y descenso de mi respiración. Antes de hablar, he hecho arreglos para que veas a tu hermana. Mis ojos se abrieron de golpe. La reunión tuvo lugar en una habitación segura en el segundo piso, sin ventanas, una sola entrada. Dos de los hombres de José apostados fuera. Yo entendía las precauciones, incluso mientras las resentía. Cada capa de seguridad era un recordatorio de que no estábamos realmente a salvo, de que Carlos todavía estaba ahí fuera en algún lugar, curando sus manos rotas y su orgullo destrozado. La puerta se abrió. Anna Soler se quedó paralizada en el umbral, su cara pálida, sus ojos enrojecidos por días de llanto. Tenía 19 años, con el mismo cabello oscuro que yo, los mismos rasgos delicados, pero donde yo había sido vaciada por el sufrimiento, Ana todavía conservaba la suavidad de la juventud, de la inocencia aún no destruida. Por un instante, ninguna de las dos hermanas se movió. Luego Ana hizo un sonido, un sollozo crudo y roto, y corrió. «María, Dios mío, María». Chocó contra mí con la fuerza de un pequeño huracán. Sus brazos se apretaron fuerte alrededor de mi cuerpo. Jadeé cuando el impacto sacudió mis costillas en curación, el dolor ardiendo intensamente en mi costado. No la solté, la abracé con todo lo que tenía, hundiendo mi cara en su cabello, inhalando el familiar aroma a champú de vainilla y algo floral. 4 años de separación, de mentiras, de distancia cuidadosamente mantenida. Todo se derrumbó en un instante. «Pensé que estabas muerta», lloró Ana, sus palabras amortiguadas contra mi hombro. «Dijeron que atacaste a Carlos y que te escapaste. Dijeron que estabas loca, que eras peligrosa, pero yo sabía que no era verdad. Estoy aquí». Acaricié el cabello de mi hermana con dedos temblorosos. «Estoy aquí, Ana. Estoy bien». Ana se apartó, sus manos enmarcándome la cara. Sus ojos recorrieron los moratones que se desvanecían, el corte curado en mi labio, las sombras debajo de mis ojos. Luego su mirada bajó, viendo las viejas cicatrices que asomaban por encima del cuello de mi blusa. Su expresión se hizo añicos. «Sabía que algo andaba mal», susurró. «Todas esas veces que cancelabas las visitas. Todas esas llamadas telefónicas en las que tu voz sonaba extraña. Lo sabía, María. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me protegías dejándole que te matara, María?» La voz de Ana se quebró. «¿Mintiéndome durante 4 años? ¿Haciéndome creer que todo estaba bien mientras él te estaba...» No pudo terminar. Los recuerdos me asaltaron como olas. Todas esas llamadas telefónicas forzadas con Carlos, escuchando en la habitación de al lado. Todos esos mensajes de texto cuidadosamente elaborados. «Estoy bien, Ana. Solo estoy ocupada. Ya sabes cómo es el trabajo. Solo me caí. Ya me conoces. Torpe como siempre». Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Las lágrimas de Ana caían libremente ahora. «Te amenazó, ¿verdad? Por eso te quedaste. Por eso nunca te fuiste». No pude negarlo. La verdad estaba escrita en mi cara. «¡Oh, Dios!». Ana se desplomó contra mí de nuevo, los sollozos sacudiendo su delgada figura. «Lo siento mucho. Debí haberlo visto. Debí haber hecho algo. Debí haberte salvado». «Tú me salvaste». Mi voz era feroz, segura. «Todos los días, Ana. Cada vez que me hacía daño, cada vez que quería rendirme, pensaba en ti. Tu sonrisa, tu risa, tu futuro». Le tomé la cara forzando nuestras miradas a encontrarse. «Fuiste mi razón para sobrevivir. Me salvaste solo con existir». Nos abrazamos en el silencio de esa habitación segura. 2 piezas rotas volviendo a unirse. Los años de dolor, de secretos, de aislamiento, nada de eso importaba ahora. Estábamos juntas, estábamos vivas. «Estamos a salvo ahora», le susurré en el cabello a Ana. «Estamos a salvo». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran una mentira. 2 semanas cambiaron todo y nada. Mis costillas se curaron lentamente. La aguda agonía se desvaneció en un dolor sordo que solo se disparaba cuando me movía demasiado rápido o respiraba demasiado profundamente. La doctora Ruiz declaró mi recuperación notable, atribuyéndola a la juventud, la resiliencia y una atención médica de primer nivel. Los moratones de mi garganta se desvanecieron de púrpura a amarillo a nada, borrados como si nunca hubieran existido.
pero las cicatrices bajo la piel permanecieron. Pasaba mis días con Ana, reconstruyendo el vínculo que Carlos se había esforzado tanto por destruir. Hablábamos durante horas sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de convertirse en veterinaria. Evitábamos hablar del pasado, de los 4 años perdidos, del monstruo que me había robado la vida. Algunas heridas eran demasiado frescas para sondear. Por la noche me sentía atraída por la biblioteca. José solía estar allí, sentado en su sillón, mirando el retrato de Isabela. Rara vez hablábamos durante esos encuentros. No necesitábamos hacerlo. Había un extraño consuelo en el silencio compartido, en la presencia de otra persona que entendía la pérdida sin requerir explicación. El 15º día todo cambió. Una criada apareció en mi puerta con un mensaje. El señor Ramírez solicitaba mi presencia en su estudio. Inmediatamente. Lo encontré de pie detrás de su escritorio, de espaldas a la puerta, mirando por los altos ventanales los jardines de abajo. La luz de la tarde proyectaba largas sombras por la habitación, tiñéndolo todo de un gris dorado. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Lo hice. En el escritorio, frente a él, había una serie de fotografías, extendidas como cartas en un juego terrible. Me acerqué, mi estómago se apretaba con cada paso. Las imágenes mostraban a Carlos. Estaba más delgado de lo que lo recordaba, su rostro demacrado, sus manos enfundadas en pesadas escayolas que se extendían más allá de sus muñecas. Pero sus ojos, esos fríos ojos azules, ardían con la misma inteligencia malevolente que yo conocía demasiado bien. En las fotografías estaba de pie junto a otro hombre, mayor, corpulento, con la cabeza afeitada y tatuajes trepándole por el cuello. Se daban la mano en lo que parecía ser un almacén, rodeados de hombres con armas automáticas. «Víctor Volkov», dijo José, finalmente girándose para mirarme. «Jefe de la Hermandad Rusa en Madrid». Mi boca se secó. ¿Qué hace Carlos con él? Vendiendo secretos. La voz de José era plana, controlada. «Tu marido ha estado proporcionando inteligencia policial a Volkov durante la última semana. Rutas de patrulla, códigos de taquillas de pruebas, direcciones de casas de seguridad, ubicaciones de protección de testigos. ¿A cambio de qué?». José me sostuvo la mirada. «Mi cabeza y la tuya». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Esperé a que llegara el pánico. El corazón acelerado, la respiración superficial, la abrumadora necesidad de huir, pero nunca llegó. Había pasado 4 años siendo casada por Carlos Navarro. Esto era simplemente un nuevo capítulo en una vieja pesadilla. «Deberías dejarme ir», dije en voz baja. «Solo traigo problemas allá donde voy. Si me voy, quizás no». José se movió alrededor del escritorio, acortando la distancia entre nosotros con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a centímetros de mí, más cerca de lo que nunca había estado. Su presencia llenó mis sentidos como una tormenta llenando el cielo. «¿Crees que le tengo miedo a los problemas?». Su voz era baja, peligrosa. «¿Crees que construí este imperio huyendo de las amenazas?». Se inclinó más cerca, sus ojos perforando los míos. «Te he mantenido a salvo durante 2 semanas. Te mantendré a salvo todo el tiempo que sea necesario». Eso no es una petición, María. Es una promesa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas en curación. «¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase?». La pregunta resonó entre nosotros. José no respondió. Simplemente me miró. Me miró a través de esos ojos oscuros e ilegibles que guardaban secretos que yo no podía ni empezar a comprender. Afuera, el sol se hundió tras la línea de los árboles, sumiendo el estudio en la sombra. Se avecinaba la guerra, y yo, María Soler, estaba en su centro. La invitación llegó al atardecer. Una criada apareció en mi puerta, llevando una funda para ropa y una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la funda colgaba un vestido de seda esmeralda que brillaba como luz de luna líquida, con mangas largas y una espalda que se hundía. Dentro de la caja había una delicada cadena de platino con un colgante, un diamante en bruto, sin pulir, irregular e imperfecto, y de alguna manera hermoso. Una nota acompañaba los regalos, escrita en letra audaz e inclinada.
Cena 20 STs. Comedor formal. J. Estaba frente al espejo a las 19:50, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido se ceñía a mi cuerpo en recuperación como una segunda piel. Su color esmeralda resaltaba los destellos verdes de mis ojos. El colgante de diamante descansaba contra mi clavícula, atrapando la luz con cada respiración. Parecía peligrosa, parecía viva. El comedor formal era una catedral de luz de velas. Cientos de llamas parpadeaban de candelabros y arañas, proyectando sombras danzantes por las paredes. Una mesa para 20 se había puesto para 2. Las sillas colocadas en un extremo, lo suficientemente cerca para la conversación, lo suficientemente lejos para la corrección. José se puso de pie cuando entré. Vestía un traje negro, sin corbata, su camisa abierta en el cuello. Sus ojos oscuros recorrieron mi figura lenta, deliberadamente, bebiendo cada detalle. Algo parpadeó en sus profundidades, algo hambriento, algo apenas contenido. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando las palabras. Peligrosa. Yo pensaba lo mismo. Cenamos en un silencio casi total, la tensión entre nosotros aumentando con cada plato. No era la tensión del miedo. Yo conocía ese sentimiento íntimamente, había vivido dentro de él durante 4 años. Esto era diferente, eléctrico, la anticipación de algo inevitable. Cuando retiraron los platos de postre, José dejó su copa de vino y me miró a los ojos. «Puedo enviarte a Europa», dijo en voz baja. «Tengo contactos en Roma, París, Ginebra. Un nuevo nombre, una nueva vida. Estarías a salvo, libre, sola». «¿Y yo?», terminé. «Sí. ¿Y tú?». La mandíbula de José se apretó. «Yo me quedo. Lidio con Carlos, lidio con Volkov. Termino esta guerra antes de que empiece. Solo». Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro, amarga y hermosa. «Siempre he estado solo, María. Desde que Isabela murió, yo...». Sacudió la cabeza. «La soledad es lo que conozco». Me levanté de mi silla, me moví alrededor de la mesa lentamente, mi vestido de seda susurrando contra mis piernas, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas en curación. José me observó acercarme, pero no se movió. Su cuerpo rígido, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Me detuve directamente delante de él. 4 años, dije suavemente. Estuve atrapada en el infierno durante 4 años. Cada noche soñaba con la libertad, con escapar, con correr tan lejos que Carlos nunca pudiera encontrarme. Bajé la mano y tomé la suya, levantándola del reposabrazos, acunándola entre mis palmas. «Tú me diste esa libertad. Tú derribaste mi puerta y me sacaste de ese apartamento y me diste algo que nunca pensé que volvería a tener. Una vida. Pero por primera vez en mi vida», continué, mi voz temblorosa, «no quiero huir». Levanté la mano hacia su cara, mis dedos rozaron su mandíbula. Él se quedó completamente inmóvil bajo mi toque. Una estatua esculpida en sombra y anhelo. «Quiero quedarme», susurré, «contigo». José cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo se había resquebrajado detrás del hielo. Algo crudo y desesperado y dolorosamente humano. Me cogió la mano y se la llevó a los labios, presionando un beso en mi palma. El gesto fue tierno, reverente, como si yo fuera algo precioso que temía romper. «No sabes lo que pides», murmuró contra mi piel. «No soy un buen hombre, María. He hecho cosas. Sé exactamente lo que pido». Me incliné. Él se levantó para recibirme. Nuestros labios se encontraron a la luz de las velas, suaves al principio, tentativos. Una pregunta hecha y respondida. Luego su mano se deslizó en mi cabello, tirándome más cerca, y el beso se profundizó en algo feroz y desesperado, y lleno de promesa. 4 años de soledad, 4 años de dolor. Todo se derritió en el calor de sus brazos. Entonces las luces se apagaron. Todas las velas se extinguieron a la vez, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. Un latido después, el sonido de cristales rompiéndose resonó desde algún lugar profundo de la casa. José se echó hacia atrás, su cuerpo instantáneamente tenso, su mano buscando el arma oculta bajo su chaqueta. «Están aquí», dijo.
La mansión se sumió en el caos. Luces de emergencia parpadearon a lo largo de los pasillos, bañando todo en un resplandor rojo sangre que convertía los elegantes pasillos en algo sacado de una pesadilla. Las alarmas chirriaron por los altavoces, un sonido que yo nunca había escuchado en mis semanas aquí, un sonido que significaba que lo impensable había sucedido. La fortaleza había sido violada. José se movió con una velocidad aterradora. En un momento me le estaba besando a la luz de las velas. Al siguiente me había tirado al suelo, su cuerpo cubriendo el mío como un escudo. Su arma apareció en su mano como si hubiera sido conjurada de la sombra. «Quédate conmigo», ordenó, su voz cortando el caos. «No te detengas por nada. ¿Entiendes?» «Sí». Me puso de pie justo cuando las puertas del comedor se abrieron de golpe. Miguel entró, arma en alto, su rostro sombrío bajo las luces de emergencia carmesí. «Perímetro violado», informó, las palabras saliendo en rápida sucesión. «Hackearon el sistema de seguridad, cortaron la energía. Están dentro por las entradas este y oeste, al menos 30 hombres. La habitación del pánico, cortada. Bloquearon el acceso al sótano. Tenemos hostiles en los niveles inferiores». La mandíbula de José se apretó. Podía verlo calculando, elaborando estrategias, encontrando caminos a través de un laberinto imposible. «El tejado», decidió. «Haz que el helicóptero esté en el aire ahora mismo». «Ya lo llamé. A 2 minutos. ¡Muévanse!». Corrimos. Los pasillos por los que yo había deambulado en un silencio pacífico eran ahora una zona de guerra. Los disparos crepitaban desde algún lugar de abajo, ráfagas cortas y secas que resonaban en las paredes de mármol. Cristales rotos, hombres gritando en ruso. Me di cuenta de que la hermandad rusa había llegado. José me mantuvo cerca, una mano agarrando la mía, la otra sosteniendo su arma firme. Sus hombres se materializaron de puertas y nichos, formando una formación a nuestro alrededor, una pared móvil de músculo y potencia de fuego. Llegamos a la gran escalera. Cuerpos cubrían los escalones, algunos con equipo táctico negro, otros con los trajes del equipo de seguridad de José. El olor a cordita y cobre llenaba el aire. «María», el grito cortó el caos. Mi cabeza se giró. Ana estaba en lo alto del rellano del segundo piso, todavía en pijama, su cara blanca de terror. 2 de los hombres de José la flanqueaban, pero ella forcejeaba contra ellos, extendiendo la mano hacia mí. «¡Ana!». Intenté soltarme, pero José me mantuvo firme. «Miguel», ladró, «lleva a la hermana al tejado ahora. Nosotros estamos justo detrás de ti». «No». La voz de Ana se quebró. «María, por favor, vete», grité. Mi corazón se rompía incluso mientras hablaba. «Estaré justo detrás de ti, Ana. Lo prometo. Vete». Miguel agarró a Ana por la cintura y la levantó en brazos, ignorando sus gritos mientras la llevaba hacia el 3er piso. Sus lamentos se desvanecieron en la distancia, engullidos por los sonidos de la batalla. José me tiró hacia adelante. «Vamos, necesitamos...». La explosión llegó sin previo aviso. En un momento estábamos corriendo. Al siguiente, el mundo se convirtió en fuego y trueno. La explosión estalló en algún lugar a nuestra izquierda, destrozando la pared en una lluvia de yeso y llamas. La onda expansiva me levantó del suelo y me lanzó hacia atrás. Caí con fuerza, mis costillas recién curadas gritando en protesta. El humo llenó mis pulmones. El calor abrazó mi piel. No podía ver, no podía respirar, no podía pensar. «María», la voz de José, en algún lugar del caos, desesperada y cruda. Intenté responder, pero mi voz solo produjo una tos. Me empujé con los brazos temblorosos, parpadeando a través del humo y el polvo. Una pared de fuego me separaba de donde había estado. A través del fuego, vislumbré a José, su rostro retorcido por el miedo. Miedo real, mientras luchaba contra los brazos restrictivos de Miguel. «María, María, vete». Intenté gritar, pero la palabra salió como un susurro. «Saca a Ana». El humo se espesó, engulléndolo de mi vista. Y entonces me quedé sola. El pasillo este se extendía ante mí, lleno de humo y sombras danzantes. Detrás de mí, el fuego crepitaba y rugía, cortando la retirada. En algún lugar a lo lejos, los disparos continuaban su percusión mortal. Yo, María Soler,
la mujer que había pasado 4 años siendo salvada por otros, me puse de pie. Tendría que salvarme a mí misma. Tropecé entre el humo y las sombras. El pasillo este era un laberinto de destrucción. Vigas caídas, obras de arte destrozadas, llamas lamiendo el papel pintado. Me presioné la manga contra la boca, tratando de filtrar el aire tóxico. Mis ojos lloraban. Cada respiración era una batalla. Cada paso era una oración. Necesitaba encontrar las escaleras. Necesitaba llegar al tejado. Necesitaba llegar a Ana, a José, a la seguridad. Doblé una esquina y me detuve en seco. Carlos Navarro estaba en mi camino. Era una pesadilla hecha realidad. Su cabello rubio estaba apelmazado de ceniza y sudor. Su rostro, una vez tan guapo, estaba retorcido en algo apenas humano. Una máscara de rabia y locura que me heló la sangre. Sus manos seguían enfundadas en escayolas. Pesados garrotes blancos al final de sus brazos. Pero sus ojos eran lo peor. Esos ojos azules que una vez habían prometido amor, ahora ardían con algo mucho más oscuro. Obsesión, odio, la furia desesperada de un hombre que había perdido el control de todo lo que valoraba. Finalmente te encontré, esposa. Su voz se deslizó entre el humo como una serpiente. Di un paso hacia atrás. Las llamas crepitaban detrás de mí, cortando la retirada. Se suponía que los rusos te traerían viva, continuó Carlos acercándose. Pero sabía que huirías. Siempre huyes, así que vine yo mismo. Sonrió, una grotesca distorsión de labios sobre dientes. ¿Me echaste de menos? Ya no eres mi marido. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, más firmes. Algo había cambiado dentro de mí durante estas semanas en la casa de José. La mujer aterrorizada que se había arrastrado por el suelo de un baño se había ido. Otra persona ocupaba su lugar. Carlos soltó una carcajada, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Crees que un jefe de la mafia puede protegerte de mí? ¿Crees que alguien puede? Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler el humo en su ropa, la locura en su aliento. Eres mía, María, para siempre, hasta la muerte. Sostuve su mirada. Entonces déjame ayudarte a morir. Me moví antes de que pudiera reaccionar. Mi mano se cerró alrededor de un candelabro caído, de latón pesado, sólido como un arma, y lo blandí con cada gramo de fuerza que poseía. El impacto golpeó a Carlos en la mandíbula, haciendo que su cabeza se girara hacia un lado, haciéndolo tambalearse. Rugió de furia y cargó. Chocamos contra la pared juntos, sus brazos encayolados balanceándose como garrotes. Me agaché, me retorcí, luché con la ferocidad desesperada de un animal acorralado. Había pasado 4 años aprendiendo a sobrevivir a la violencia de este hombre. Ahora convertí ese conocimiento en un arma. Mis dedos encontraron un trozo de cristal de un espejo roto. Lo clavé en su hombro sin dudarlo. Carlos gritó. La sangre brotó sobre su camisa, pero él no se detuvo. Su brazo me golpeó en el pecho, tirándome al suelo. Antes de que pudiera levantarme, él estaba encima de mí, sus rodillas inmovilizando mis caderas, su escayola presionando mi garganta. Te di todo, gruñó, presionando con su peso. Un hogar, un nombre, una vida, y tú me traicionaste por un asesino. Arañé sus brazos, pero las escayolas eran inamovibles. La presión en mi tráquea aumentó. Estrellas explotaron ante mi vista. ¿Dejaste que te tocara? La voz de Carlos bajó a un susurro. ¿Dejaste que tuviera lo que me pertenece? No podía respirar, no podía pensar. El mundo se reducía a un único punto de oscuridad. Entonces, un disparo. Carlos se tambaleó hacia un lado. Un chorro de sangre brotó de su hombro. Su peso se levantó de mi garganta mientras caía de mi cuerpo, aullando de dolor. José estaba al final del pasillo, con su arma en alto, su rostro esculpido en granito. La sangre goteaba de un corte en su frente. El hollín le ennegrecía la ropa, pero sus ojos, esos ojos oscuros y mortales, estaban fijos en Carlos con intención asesina. Aléjate de ella. Carlos luchó hasta ponerse de rodillas, agarrándose el hombro sangrante. Es mi esposa, Ramírez. Es a quien protegeré a toda costa.
Los dos hombres se enfrentaron a través del corredor lleno de humo. El dedo de José se apretó en el gatillo, pero yo ya no los miraba. Mis ojos habían encontrado otra cosa. Detrás de Carlos, parcialmente oculto por los escombros, un tanque de propano del sistema de calefacción de emergencia yacía de lado. Una grieta recorría su superficie. El gas silbaba suavemente en el aire. El arma de Carlos yacía en el suelo, soltada durante nuestra lucha. A 1 metro de distancia, a mi alcance. Me moví. Mis dedos se cerraron alrededor de la fría empuñadura de metal. Levanté el arma, pero no hacia Carlos. Apunté al tanque. ¡María, no! La voz de José, aguda con la comprensión. Apreté el gatillo. La explosión fue instantánea, una pared de calor y luz que consumió todo a su paso. José se abalanzó, tacleándome, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras la bola de fuego estallaba detrás de nosotros. El grito de Carlos duró solo 1 segundo. Luego las llamas lo engulleron, lo devoraron, lo convirtieron en nada más que ceniza y memoria. Cuando el rugido se desvaneció, levanté la cabeza. El pasillo era un infierno, y en su corazón, donde Carlos Navarro había estado, no había más que fuego. José me ayudó a ponerme de pie, sus manos suaves a pesar del caos. ¿Estás herida? Miré las llamas que habían consumido al hombre que me había atormentado durante 4 años, al hombre que había matado a mi hija, al hombre que había intentado destruir todo lo que amaba. Se acabó, susurré, y por primera vez lo creí. El helicóptero rasgó el cielo nocturno, dejando atrás la mansión en llamas. Me arrodillé en el suelo metálico, mis manos presionadas con fuerza contra el costado de José. La sangre se filtraba entre mis dedos, cálida, constante, demasiada. Una bala lo había alcanzado durante nuestra huida, perforando sus costillas mientras me protegía de la última ráfaga de disparos. Ni se te ocurra morir, José Ramírez. Mi voz se quebró, pero mis manos se mantuvieron firmes. La enfermera que una vez había sido resurgió de las cenizas de todo lo que Carlos había destruido, tomando el control cuando el pánico amenazaba con abrumarme. Los ojos de José se abrieron de repente, pálido por la pérdida de sangre. Incluso con la muerte acechando en los bordes, logró una sombra de sonrisa. No era mi plan. Ana se acurrucaba en la esquina, las lágrimas corrían por su rostro, pero viva, entera, a salvo. Miguel ladró coordenadas a su radio, guiándonos hacia la casa de seguridad, una instalación médica escondida en los picos de Europa, lejos del caos de Madrid. Aterrizamos en un claro rodeado de pinos. La doctora Ruiz ya estaba esperando. Su equipo quirúrgico preparado y listo. José fue llevado al interior en una camilla. Yo corría a su lado, negándome a soltarle la mano hasta que llegamos a las puertas de la sala de operaciones. Necesito ayudar, insistí. La doctora Ruiz me estudió un momento. El vestido empapado en sangre, la cara manchada de hollín, el acero en mis ojos, y asintió. Lávate. La cirugía duró 4 horas. Trabajé junto al equipo médico, mi entrenamiento regresó como memoria muscular, mis manos firmes incluso cuando mi corazón se fracturaba con cada pitido del monitor. Le sacaron la bala, repararon el daño, cerraron las heridas. Cuando terminó, José yacía inconsciente en una habitación privada, las máquinas monitoreando sus signos vitales, su pecho subiendo y bajando con una regularidad tranquilizadora. Me desplomé en la silla junto a su cama y no me moví. 2 días después, José abrió los ojos. Lo primero que vio fui yo, desplomada en la silla a su lado, mis manos aún aferradas a las suyas, mi rostro pacífico en un sueño exhausto. La luz del sol entraba por la ventana, pintando mis rasgos de oro. Me observó durante un largo momento, memorizando la forma en que la luz se atrapaba en mi cabello. Luego apretó mis dedos. Mis ojos se abrieron de golpe. Por un instante, el miedo cruzó mi cara. El terror instintivo de alguien que había pasado años despertando de la violencia. Luego lo vi. Vi sus ojos abiertos y conscientes, y el miedo se derritió en algo infinitamente más suave. «Te quedaste», murmuró José, su voz ronca por la inactividad. Dije que lo haría. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo y cálido. «Carlos»,
preguntó finalmente. Mi expresión no vaciló. Muerto. Lo maté. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Realmente la consideré, buscando en las profundidades de mi propio corazón la respuesta. Libre. José levantó la mano, su movimiento lento y cuidadoso, y acunó mi cara en su palma. Su pulgar secó una lágrima que no me había dado cuenta de que estaba derramando. No te salvé por el teléfono de Isabela, dijo en voz baja. Te salvé porque en el momento en que leí ese mensaje, supe que eras una luchadora. Isabela se rindió al final. Aceptó su destino. Sus ojos mantuvieron los míos, oscuros y profundos y llenos de algo que yo apenas empezaba a comprender. Tú nunca lo hiciste. Cerraste la puerta del baño, enviaste ese mensaje, elegiste sobrevivir. Me incliné hacia su toque. ¿Me quieres porque no morí? Te quiero porque elegiste vivir. Un mes después, estaba en el balcón de la nueva finca de José, observando el skyline de Madrid brillar en la distancia. Tanto había cambiado. Ana había regresado a la universidad, rodeada de seguridad, aunque ella fingía no darse cuenta. El Imperio Ramírez había absorbido el caos del ataque y había emergido más fuerte. La muerte de Carlos Navarro había sido declarada un accidente, una explosión de gas durante un allanamiento de morada. Nadie lo cuestionó. Nadie se atrevió. Pasos se acercaron detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. José se puso a mi lado, su presencia cálida y sólida, su hombro rozando el mío. Volkov sigue ahí fuera, dije en voz baja. Sí, la guerra no ha terminado. Nunca termina en mi mundo. Me giré para mirarlo, y él vio la transformación que se había estado gestando desde la noche en que envié el mensaje al número equivocado. La mujer asustada se había ido. En su lugar había alguien forjada por el fuego, templada por el sufrimiento, endurecida hasta convertirse en acero. Enséñame, dije. José arqueó una ceja. ¿Enseñarte qué? A luchar, a proteger a la gente que quiero. Levanté la barbilla, mis ojos brillando con tranquila determinación. Ya no quiero que me salven, José. Quiero estar a tu lado. Quiero ser tu igual, no tu carga. Me estudió durante un largo momento. Esta mujer que se había arrastrado por el suelo de un baño con las costillas rotas, que había matado a su abusador con sus propias manos, que había elegido la vida cuando la muerte habría sido más fácil. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. De acuerdo, María Soler, empezamos mañana. Le devolví la sonrisa, una sonrisa real, brillante y feroz y llena de promesas. Había enviado un mensaje al número equivocado. Había invocado accidentalmente al diablo, y el diablo se había enamorado de ella. Pero María Soler no era un ángel esperando ser salvado. Era una tormenta aprendiendo a destruir, y la guerra apenas había comenzado. ¿Y hoy qué? Pues no sé. A veces me despierto por la mañana y tengo que pellizcarme para recordar dónde estoy. ¿Fue todo real? La vida con Carlos, la muerte de Lirio, la oscuridad de esos 4 años. A veces lo veo tan claro, otras es como un mal sueño que se desvanece. José es... Bueno, José es un misterio con el que me he comprometido a descifrar. ¿Estamos juntos? Sí, supongo que sí, a nuestra extraña manera. No es lo que la gente espera de un final feliz, ¿verdad? Es más bien un comienzo caótico y lleno de cicatrices. ¿Fue la decisión correcta quedarse? ¿Es este el amor de mi vida? Ni idea. La verdad es que no creo en esas etiquetas perfectas. Lo único que sé es que ya no tengo miedo. No como antes. La incertidumbre está ahí, siempre está, pero al menos la enfrentamos juntos. Y eso, para mí, ya es mucho. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es suficiente o es solo el principio de otra locura?